las políticas fiscales, tanto expansivas como contractivas, son mecanismos que tienen los gobiernos para procurar incidir en dos variables fundamentalmente, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. También en el Producto Interno Bruto, pero principalmente en estas dos que voy mencionando. De hecho, un aumento en los gastos públicos del Estado y eventualmente una bajada impositiva podría provocar un aumento de las inversiones. Generalmente eso hace que el nivel de renta y consumo también aumente, y a eso se le denomina política fiscal expansiva. Consecuencia, aumenta la inflación, pero el desempleo se va reduciendo. Eso nos obliga un poquito a, bueno, ir incrementando el nivel de competencia a nivel de empresas para tratar de que la inflación no sea tan elevada. Es decir, si crece la economía pero en forma horizontal, o sea, muchas empresas compitiendo, entonces eso aplaca un poquito la estampida o la subida de precios, porque entendamos que hay más consumo, más demanda agregada, aumenta la demanda agregada. Entonces, si hay pocas empresas, estas van a aprovechar y van a aumentar sus precios para obtener más ganancias, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de allí que los gobiernos tienen mucho cuidado al momento de aplicar políticas fiscales expansivas si la tasa inflacionaria está subiendo o es elevada en un país. Ahora bien, si la tasa de inflación está controlada, si es baja realmente, se podría aplicar este tipo de políticas fiscales expansivas buscando reducir el nivel de desempleo, eventualmente en caso de justificarse. Ahora bien, ¿qué ocurre a la inversa? Como el caso que actualmente estamos viviendo, inflaciones elevadas y con tasas de desempleo, bueno, que se mantienen dentro de un nivel razonable, pero inflaciones que van aumentando y aumentando, ¿se justifica o no aplicar el efecto contrario, que es una política fiscal contractiva? Por supuesto que sí, para procurar frenar la inflación, es decir, eh, reducimos los gastos públicos, reducimos las inversiones públicas, que es lo que también nuestro gobierno está empezando a aplicar, especialmente mirando al año 2022, procurando no aumentar los niveles salariales y en ese sentido buscando contener a la tasa inflacionaria. Consecuencias aquí, bueno, el desempleo probablemente, los niveles de desempleo probablemente van a ir subiendo, ya que el ritmo de inversiones se ve disminuido. Ahora quiero compartir brevemente un pequeño gráfico con todos ustedes para poder entender un poquito más cómo se construye la curva de demanda agregada y de oferta agregada. Principalmente entendamos que este tipo de gráficas nos permite ilustrar mejor en cómo estamos parados, ¿verdad? Ahí voy a empezar un poco, voy a procurar hacerlo en color negro, ¿sí? Ir seleccionando primeramente nuestras curvas, ¿verdad? Voy a hacer trazar un eje. Este va a ser nuestro eje de la ordenada. A este eje yo le voy a llamar tasa de inflación. Aquí va a estar la tasa de inflación y al eje de la abscisa yo le voy a llamar producción nacional o Producto Interno Bruto, ¿sí? Voy a incluso colocar acá PIB, es el eje de PIB, y a este eje le voy a llamar inflación. Aquí vamos a colocar. Ahí. Se puede apreciar aquí en este eje de la inflación y en este eje de la producción un poco el comportamiento general de la economía cuando vamos midiendo un poco las curvas. En este caso, quiero primeramente trazar con ustedes la curva de demanda agregada, que sería una suerte de línea
recta. Y quiero trazar así también la curva de oferta agregada, que es una suerte de... me salió un poquito... Voy a tratar de hacerlo un poco mejor. A ver aquí. Ahí. Esta es la curva de oferta agregada inicialmente, ¿verdad? Le vamos a colocar acá el texto. Oferta agregada. Y demanda agregada. Ok. ¿Qué ocurre? Y atiendan bien, ¿qué ocurre en la economía cuando se va dando el caso? Y quiero brevemente ir señalando este punto de equilibrio. Dado el caso en que las dos curvas se toquen, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Lógicamente tenemos el equilibrio de mercado, ¿cierto? Es como la oferta y demanda cuando se desarrolló microeconomía, tiene la misma explicación, donde tenemos aquí, voy a darle una escritura aquí, los precios iniciales y las cantidades iniciales, ¿sí? Las cantidades producidas iniciales, ¿sí? Acá le vamos a colocar, le vamos a simbolizar con la letra Q. Y en minúscula Q0. Es decir, aquí tenemos el precio inicial, que sería la inflación en ese momento del país. Este es el nivel de precios. Esta es la inflación de este país y esta es la producción de este país dentro del equilibrio de mercado, ¿verdad? Dado el caso en que el gobierno esté preocupado por el nivel de desempleo que está en alza, ¿verdad? Y necesita aumentar su productividad, entonces el gobierno decide incrementar su ritmo de gasto público. Cuando tuvimos la pandemia hizo eso el gobierno. También decide incrementar el ritmo de inversiones públicas y con eso tratar de procurar dar un poco más de vida a la economía, ¿verdad? Ciertamente aumenta el flujo de dinero, incluso el Banco Central baja los tipos de intereses. ¿Qué está aplicando aquí el gobierno? Está aplicando una política fiscal expansiva. Así quiero señalar nada más aquí rápidamente. La demanda agregada fíjense que la demanda agregada se desplaza hacia la derecha y tenemos el primer efecto de A. Voy a colocarle en BA1, le voy a llamar para poder diferenciar. Fíjense que tenemos el primer efecto o primer desplazamiento de la curva. Aquí quisiera mostrarles un poco qué es lo que ocurre con la inflación. Gráficamente hablando, podemos apreciar de que en el siguiente punto de equilibrio tenemos una subida de los precios. Es decir, esta es una política fiscal expansiva, es decir, causa inflación, naturalmente, pero también tenemos algo sumamente positivo, que es que aumentó el ritmo de
producción nacional. Es decir, hay más inflación, pero hay más producción nacional. A lo que voy, este aumento de la producción nacional hace que el nivel de desempleo baje. Y naturalmente eso es altamente positivo para la economía. Pero claro, reitero, la política fiscal expansiva trae consigo menores desempleos, pero aumento inflacionario. Y si se aplica una política fiscal contractiva, quiero nada más mostrarles qué es lo que ocurre. Si es contractiva la política fiscal, la curva de demanda agregada se desplaza, pero a la izquierda. Le voy a llamar de A2. ¿Sí? Y fíjense nada más el nuevo punto de equilibrio que logramos trazar aquí. Toca aquí con la oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? La oferta agregada es todo lo que se produce, los productores, las empresas en general. Fíjense que el nivel de precios, voy a llamar acá P sub 2, esto voy a borrar aquí. P sub 2. Fíjense, P sub 2 está debajo de P0 y de P1, es decir, la inflación bajó. ¿Y qué ocurrió con la productividad? La productividad, que le llamamos Q2, y fíjense que la Q2 está más cerca del cero, ¿verdad? A lo que voy. Estamos hablando de una reducción de la tasa o de la producción interna bruta. Entonces, estas son las políticas expansivas y contractivas. Donde, reitero un poco, podemos ir jugando solamente con la curva de demanda agregada. Si se desplaza hacia la derecha en forma positiva, corresponde a una política fiscal expansiva, y si se desplaza hacia la izquierda en forma negativa, positiva hacia la derecha y negativa hacia la izquierda, corresponde a una política fiscal contractiva. Y los efectos son inversos. En este sentido, un aumento de precios tenemos en el primer escenario, y acá que estoy marcando tenemos una reducción del precio, ¿verdad? Es decir, aumenta la inflación cuando hay una política fiscal expansiva y se reduce la inflación cuando hay una política fiscal contractiva. A su vez, la política fiscal expansiva trae un aumento de las inversiones y de la producción. Obviamente el desempleo baja, pero cuando es contractiva baja la producción, aumentando de esa manera el desempleo e incluso la pobreza, ¿verdad? Este es un poco el gráfico general que comparto con ustedes para poder tener en cierta medida una explicación un poquito más práctica de lo que hace a la ejecución de este tipo de políticas por parte del gobierno.